Buen día, hermanos. Dios les bendiga. Es una bendición estar una vez más con ustedes ahora este día jueves, ¿verdad? Que Dios nos da la oportunidad de estar otra vez aquí en un segmento más de Meditaciones y Befi con nuevas fuerzas en el Señor, porque los que esperan en Jehová, nuevas fuerzas tendremos. Y pues estamos, hermanos, con el tema que hemos estado tocando durante esta semana, los siervos del siervo. Y ya hemos estado hablando acerca del siervo que nos ha dado ejemplo nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento se conoce como el siervo de Jehová, se conoce como el siervo que vino no a ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Hay otro pasaje de la Escritura muy notable en relación a este tema. Lo encontramos en Filipenses capítulo 2, versículo 5, donde nos dice la palabra del Señor: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Qué interesante. ¿Qué sentir? Vamos a ver, versículo 6. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Dice que él era en forma de Dios, pero no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino, dice el versículo 7, que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Él estuvo dispuesto voluntariamente, hermanos, a dejar su majestad y dejar su gloria para tomar forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Esto habla de la persona de nuestro Señor Jesucristo en su advenimiento. Cuando celebramos la Navidad, celebramos la venida de Cristo a este mundo como siervo, hecho semejante a los hombres. Y bueno, nos dice aquí la Escritura, hermanos, Él es el mayor ejemplo de ser un siervo. Y nos dice la Escritura que nosotros, los creyentes, los que hemos confiado en Él, sus seguidores, sus discípulos, nosotros también debemos de tener ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. En otras palabras, Él quiere que nosotros también seamos siervos. Recuerden lo que Cristo le dijo a Juan y a Jacobo. Les dijo que el que quiera ser grande en el reino de Dios, el que quiera ser el primero, debe de ser siervo de todos, debe de servir a los demás. Bueno, en la Biblia encontramos, queridos hermanos, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, hombres y mujeres que fueron siervos de Dios, siervas del Señor, ¿verdad? No nos da el tiempo para ver y hablar de todos, ¿verdad? Pero, sin embargo, voy a mencionar algunos de ellos. Por ejemplo, en el libro de Números capítulo 12, versículo número 5 dice: y él les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él. ¿Qué les parece, hermanos? Dios mismo menciona a Moisés como mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Entonces, podemos ver ese gran ejemplo de Moisés, un siervo del Señor. Luego tenemos en el Salmo 86, 16, donde nos dice la palabra del Señor. Dice: mírame y ten misericordia de mí, da tu poder a tu siervo y guarda al hijo de tu sierva. ¿Quién está hablando estas palabras? Las está hablando David, hermanos. Y él se reconoce como un siervo de Dios que necesita el poder de Dios. Y recuerda, de paso, le recuerda a Dios que su madre también fue su sierva. Hombres y mujeres en el Antiguo Testamento fueron siervos del Señor, decidieron ser siervos del Señor. En el Nuevo Testamento, por ejemplo, tenemos allá en el libro de Romanos capítulo 1, versículo 1 dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. El apóstol Pablo, quien fue antes Saulo de Tarso y quien se convirtió en el gran apóstol Pablo, él no fue otra cosa más que un siervo. Él se anunciaba, él se presentaba como siervo de Jesucristo. Había ese mismo sentir que había en el corazón de Cristo, ¿verdad? De ser siervos. Luego
tenemos allá en el libro de Santiago, capítulo 1, dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Santiago, queridos hermanos, junto con Judas, fueron hermanos físicamente de Jesús, ¿verdad? Porque fueron hijos de María y José. Sabemos Jesús fue encarnado por el Espíritu Santo de Dios. Es diferente, pero estos eran sus medios hermanos y ellos lo reconocieron, aunque en principio lo vemos los evangelios, que sus hermanos no creían en él. Sin embargo, después de su muerte y su resurrección y del gran testimonio que él les dejó, ellos se rindieron a Jesús y ahora les sirven, y ahora ellos se consideran como siervos de Dios, siervos del Señor Jesucristo. En Judas capítulo número 1 dice la palabra: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre, guardados en Jesucristo. Noten, hermanos, toda esta gente, hombres y mujeres del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, se consideraban siervos del Señor. ¿Por qué? Como dice Pablo, hay en vosotros ese mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál es ese mismo sentir? El sentir de ser siervos, tener el carácter de siervos. Y queridos hermanos, yo quiero animarles, ¿verdad? Así como en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, los hombres y mujeres que se destacaron en la obra de Dios siempre fueron siervos del Señor Jesucristo, ¿verdad? Así de que ánimo, mis hermanos, ¿verdad? Yo espero que todos nosotros podamos desarrollar ese mismo sentir que hubo en Cristo, el sentir de ser siervo. Que Dios les bendiga. Los espero mañana. Va a haber una buena lección mañana que tiene que ver con cada uno de nosotros, ¿verdad? Porque yo quiero llevarlos a esa decisión, la decisión de que yo voy a ser un siervo de Jesucristo. Usted, mi hermana, puede decir: yo voy a ser una sierva de Jesucristo. Usted, mi hermano, que puede decir: yo voy a ser un siervo de Jesucristo. Así de que ánimo, y mientras tanto, no se olviden, hermanos, que los que esperan en Jehová nuevas fuerzas tendrán. Dios les bendiga a todos, hermanos.